Muy buenos días, muy buenas tardes a cada uno de ustedes. Que Dios les pueda bendecir grandemente. El día de hoy vamos a continuar con esta serie de estudios que estuvimos tratando en el canal. Por ejemplo, el último tema vimos las reacciones que se tuvo después de la publicación del libro Preguntas sobre Doctrina. Pero especialmente vimos a dos personajes, a J.R. Spangler y a Thomas Davis. J.R. Spangler fue el editor de la revista Ministry para la década de 1970 y él en su revista defendía totalmente la apostasía omega y el cambio doctrinal de la naturaleza de Cristo en el año 1957. Y a la par también hemos visto de un hombre que se llamó Thomas Davis, quien fue coeditor de la Review and Herald por esos años. Y él en su libro Was Jesus Really Like Us? ¿Es Jesús realmente como nosotros? Él decía que Cristo vino con naturaleza caída y pecaminosa, pero él decía también que Jesús nacido de nuevo. En otras palabras, que Jesús vino con una naturaleza caída regenerada por el Espíritu Santo. Y hemos visto cada aspecto de su libro, y así también hemos sacado las conclusiones que no concordábamos con Thomas Davis. Todo eso lo vimos en el anterior estudio, hermanos. El día de hoy vamos a ver un tema muy importante, continuando con el debate que se habla en la iglesia en este tema. Por ejemplo, ahí en tu pantalla puedes ver a 5 hombres prominentes en el adventismo: Norman Gulley, Robert Williams, Dennis Priebe, Eric Claude Webster y Herbert Douglas. Anteriores estudios vimos citas de Herbert Douglas, pero no hemos visto citas de estos hombres que ves en la pantalla. Tal vez no los conoces, pero el día de hoy los vas a conocer y vas a ver la cristología en el adventismo, cómo se manejó por los años 1980. En anteriores videos he visto comentarios de algunos hermanos que comentaban: ¿por qué realmente tenemos que estudiar a estos hombres? ¿Acaso es importante que nosotros conozcamos lo que estos hombres escribieron? ¿No nos basta solamente con la Biblia y el espíritu de profecía? Como adventistas del séptimo día necesitamos conocer cada aspecto del cambio doctrinal y también necesitamos conocer lo que estos hombres escribieron, hermanos, para no poder ser engañados y para poder ver quién defendió la verdad, porque Dios siempre levantó hombres para poder defender lo que está escrito en la palabra de Dios. Y como adventistas necesitamos conocer lo que estos hombres escribieron para no poder ser ignorantes, hermanos, y a la par ver la cristología que se está manejando hoy en las iglesias que dicen ser adventistas del séptimo día. Y también porque la mensajera del Señor expresó esas palabras. Y el estudio de la encarnación de Cristo es un campo fructífero que recompensará al escudriñador que cava en procura de la verdad. Si la hermana White dijo que el escudriñador que cava profundamente, es que nosotros debemos cavar, hermanos, en cada aspecto de la historia, de la cristología y el cambio doctrinal que hubo en la iglesia adventista. Tristemente, hoy en día estos temas no se predica y muchos no saben de lo que aconteció en años pasados. Muy pocos buscan y cavan profundamente, y este estudio va a hacer que realmente nosotros veamos nuestra condición y cambiemos nuestro carácter para asemejarnos al carácter de Cristo. Por eso es importante, hermanos, que estudiemos la cristología de los años después de la publicación de Preguntas sobre Doctrina. Pero para poder comenzar vamos a hacer una oración. Vamos a pedir la dirección de Dios y que nos dé la sabiduría correcta. Aquí me voy a arrodillar y te invito a que me acompañes en oración. Querido Padre que estás en los santos cielos, Señor, te damos gracias por todo lo que nos das, también por los estudios anteriores, y hemos abarcado mucho, Señor, en cuanto al tema de la naturaleza de Cristo. Ahora vamos a ver la cristología en los años 1980. Te pedimos que nos puedas ayudar para comprender tu palabra y también para ver lo que estos hombres escribieron, los que defendieron la verdad y los que defendieron el error, y para nosotros no caer en vientos de doctrina, Señor. Te pido por aquella hermano que están escuchando el video, para que también puedas darle el entendimiento y la sabiduría. Todo esto te lo pedimos sin merecerlo, en el sagrado nombre de tu Hijo amado Salvador Jesús. Amén. Para poder comenzar, vamos a abrir la palabra de Dios en el libro de Hebreos, el capítulo 5, el verso 7. Hebreos 5:7 nos dice:
Y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente, y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Toda la vida de Cristo siempre fue una vida de abnegación y sacrificio. Siempre ofreció ruegos a su Padre con gran clamor y súplica, como nos dice Hebreos 5:7. Y también estando en el Getsemaní, fue la gran agonía que Cristo sufrió al derramar gotas de sangre. Y en Mateo 26:42 vemos que Jesús dijo: Señor, pase de mí esta copa, pero que se haga tu voluntad. Cristo no hubiera querido pasar por esa agonía, por eso dijo esas palabras, y Dios lo podía librar. Pero al final, Cristo dijo: que se haga tu voluntad, no como yo quiero, sino como tú quieres. Y así fue oído a causa de su temor reverente, porque se hizo la voluntad de Dios. Y Cristo solamente vino para hacer la voluntad de su Padre. Y así hizo expiación por nosotros, hermanos, muriendo en la cruz del Calvario. Y en el verso 8 nos dice: y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Vamos a centrarnos en este texto, en todo este estudio, hermanos. Cristo aprendió la obediencia. Tiene que ser nuestro lema en nuestras vidas, para que nosotros podamos ver ese ejemplo y también podamos obedecer como Cristo obedeció. Voy a dar lectura a lo que dice el matinal Alza tus ojos, la página 65, el párrafo 1. El Señor Jesús vino al mundo para vivir la vida que cada ser humano sobre la tierra debería interesarse en vivir. Una vida de humilde obediencia. Aquellos a quienes Cristo ha dado un tiempo de prueba para formar caracteres para las mansiones que ha ido a preparar, deben imitar el ejemplo de su vida. La obediencia y la humillación que Cristo tuvo. Toda la vida de Cristo ha sido una vida de humillación y de humildad. Y nosotros que queremos asemejarnos a su carácter, también vamos a imitar el ejemplo de su vida. Con esta introducción, vamos a ir a la historia que nos corresponde el día de hoy. Aquí tengo en mis manos el libro Reexaminado, 1888, escrito por Robert Williams y Donald K. Short, un libro que nos habla de la historia de lo que aconteció en la justificación por la fe por los años 1888, dado por Waggoner y Jones. ¿Y por qué les menciono este libro? Porque vamos a ver citas especialmente de Robert J. Williams. ¿Quién fue Robert J. Williams? Él fue un pastor de la iglesia por la década de 1980-1990. Él era un gran misionero en la iglesia, así como también Donald K. Short. Y ellos siempre defendieron la cristología original, la cual la hermana White y los pioneros adventistas defendían. Por eso vamos a ver que Robert J. Williams estaba muy asustado del cambio doctrinal que hubo en el adventismo. Por ejemplo, él cuando llegó a los Estados Unidos se encontró con una cristología que se había cambiado y él estaba totalmente asustado, hermanos. Recordemos la controversia que hubo en Palma del California, cuando se reunieron pastores de Australia y pastores de Estados Unidos para poder hacer una conferencia y para poder dictaminar la teología de la justificación por la fe y la naturaleza de Cristo. Y ahí estaban prominentes hombres defendiendo que Cristo vino con naturaleza de Adán antes de la caída, defendiendo el libro Preguntas sobre Doctrina. Y entre esos hombres estaba Desmond Ford. Y al final quedaron que se establecería una teología que concordara con lo que predicaron los pioneros adventistas, pero al final seguían apareciendo hombres en el adventismo quienes estaban distorsionando la doctrina, y poco a poco hemos visto desde las épocas de 1970 hasta los días de hoy que ha empeorado, hermanos, y muy pocos hombres han levantado la voz a la apostasía que hizo la Conferencia General. Uno de esos hombres fue Robert J. Williams. Y quiero mostrarles el libro que él escribió, The Golden Chain. Is there a broken link? En español sería La dorada cadena. ¿Hay algún enlace roto? Algunas ideas sobre la humanidad de Cristo. Este libro realmente es un libro maravilloso, hermanos, para entender la naturaleza de Cristo. Solamente tiene 50 páginas. He podido leer la mayoría
de las páginas de este libro. Tristemente no se encuentra en español, pero sí se encuentra en internet y lo puedes bajar y descargar y puedes leerlo. De todos los libros que he visto de la naturaleza de Cristo, este libro es muy resumido y también muy al punto en cuanto a la verdadera doctrina de este tema. Y he querido ver lo que dice este libro para poder comprobar, hermanos, la verdad. Robert J. Williams se enfocó más en cuanto a la justificación por la fe que dieron Waggoner y Jones. En todo su libro, él más se enfocó en lo que estos dos pioneros enfatizaron en cuanto a la naturaleza de Cristo. Y es muy importante que nos enfoquemos en los años 1888. Recordemos que la mensajera del Señor, hablando de Waggoner y Jones, ella dijo: en su misericordia Dios envió el mensaje de la justificación por la fe a través de los pastores Waggoner y Jones. Ella estaba totalmente de acuerdo con el mensaje. Ya que ellos predicaron la verdadera justificación por la fe, entonces tenían que presentar a Cristo como nuestro garante, sustituto y también como nuestro ejemplo para poder vencer el pecado. Y si ellos presentarían a Jesús como nuestro ejemplo, ¿a cuál Jesús presentarían? ¿A Cristo con una naturaleza de Adán antes de la caída o a Cristo con una naturaleza de Adán después de la caída? Obviamente que ellos enfatizaron que Jesús vino con una naturaleza de Adán después de la caída, con nuestra naturaleza caída y pecaminosa, para darnos un ejemplo de una vida sin pecado. Y también este tema lo avanzamos en el canal, el tema número 5, que titula La naturaleza de Cristo y los pioneros adventistas. Si no lo has visto, te invito a que también puedas verlo. Pero ahora quiero enfocarme en lo que escribió Robert J. Williams en su libro The Golden Chain. La página 5 nos dice: los mensajeros de 1888 no tenían duda acerca de la perfecta santidad y justicia de Cristo, pero mantuvieron que su carácter se desarrollara en una naturaleza humana idéntica a la nuestra, una naturaleza caída. Además, sostuvieron que cuando el pueblo de Dios comprenda esta justificación por la fe, podrá vencer así como Cristo venció y así prepararse para su glorioso regreso. Tanto Jones como Waggoner enseñaron que la idea de que Cristo tomó la naturaleza sin pecado de Adán antes de la caída es un legado del catolicismo romano. Para ellos, un cumplimiento de la advertencia que el apóstol Juan escribe en 1 Juan 4, 1 al 3 sobre el anticristo. Entonces vemos que en el mensaje de 1888, Waggoner y Jones presentaron a Cristo como su perfecta justicia, pero también presentaron que Él aprendió la obediencia viniendo en una naturaleza caída del hombre. Y especialmente en el Congreso, Waggoner y Jones animaban que nosotros podemos vencer como Cristo venció. El enfoque que Waggoner y Jones presentaron, más allá de lo que ya se presentó antiguamente en el adventismo, fue que nosotros podemos vencer el pecado, podemos vencer como Cristo venció. Ese ha sido el enfoque, hermanos, que dieron Waggoner y Jones. Por eso tenían que presentar a Jesús con una naturaleza caída. Pero tristemente vemos que la conferencia había rechazado el mensaje y muchos pastores también. Y Cristo no pudo derramar la lluvia tardía a su pueblo. Pero aún así, hermanos, el día de hoy como adventistas necesitamos comprender este tema, porque si realmente nosotros decimos que Cristo vino con naturaleza de Adán antes de la caída, nunca vamos a poder recibir la lluvia tardía. Porque la lluvia tardía descenderá solo a aquellos quienes reflejaron el carácter de Cristo. Y también hemos visto lo que escribió Robert J. Williams, que Waggoner y Jones pensaban en cuanto a la doctrina de que Cristo vino con naturaleza de Adán antes de la caída, que esa doctrina es totalmente una doctrina católica y romana. Y ellos se basaban en 1 Juan 4, el verso 1 en adelante. Vamos a ir a 1 Juan 4, 1 en adelante, lo que nos dice: amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Waggoner y Jones se basaban
Entonces Waggoner y Jones se basaban en este texto para poder refutar esa doctrina, la cual dice que Cristo vino con naturaleza de Adán antes de la caída, con una naturaleza inmaculada. Porque muy bien dice la palabra de Dios que Él vino en carne, y Romanos 8:3 nos dice que Cristo vino en semejanza de carne de pecado para condenar el pecado en la carne. En otras palabras, que Cristo vino con naturaleza pecaminosa para poder condenar el pecado, para poder vencer el pecado en su carne. Así explicaban Waggoner y Jones. Para ellos era una teoría romana decir que Cristo vino con naturaleza de Adán antes de la caída. Nos sigue diciendo Robert J. Williams: la única carne que hay en este mundo que Cristo podría tomar es la misma carne caída y pecaminosa que todos poseemos por naturaleza. Aparte de ser un fraude, Él no podría estar exento de ningún aspecto de nuestra herencia genética de Adán. La justicia perfecta de Cristo, que vivió en nuestra carne caída y pecaminosa, fue, por lo tanto, por fe. Entonces aquí vemos la confirmación de Robert J. Williams hablando de la cristología de Waggoner y Jones. Él explicaba que la única carne que Cristo tomó es la carne caída y pecaminosa, por lo cual no tenía que estar exento de todas las pasiones heredadas, las cuales nosotros heredamos al nacer. Únicamente así iba a ser nuestro perfecto garante y nuestra justicia. Por tanto, nosotros debemos vivir por la fe copiando su ejemplo, decía Robert J. Williams. Y vamos a seguir leyendo su libro en la página 21. Su sacrificio podría haber sido perfecto solo si se hubiera identificado plenamente con nosotros al tomar nuestra naturaleza caída y pecaminosa. Un Mesías exento de nuestra herencia que tenemos con la tentación habría sido un sacrificio inútil, porque no habría podido satisfacer plenamente nuestro pecado. Robert J. Williams explicaba que solamente sería perfecto su sacrificio si Él tomaba nuestra naturaleza caída y pecaminosa. Y es verdad, hermanos, que solamente hubiera sido perfecto su muerte en la cruz si Él tomaba nuestra naturaleza caída. De nada hubiera servido que Jesús tome la naturaleza de Adán antes de la caída, porque Adán estaba exento, hermanos. Cristo no estaba exento, porque Él nació con esas tendencias heredadas, las cuales todos nosotros nacemos, tendencias al pecado, pero Él condenó el pecado en su carne. Entonces sí o sí tenía que ser un sacrificio perfecto en la cruz y un ejemplo para nosotros. Esas palabras explicaba Robert J. Williams. Él estaba espantado, hermanos, del cambio doctrinal que hubo en 1957 y también con la reunión en Palma del California que se celebró del 23 al 26 de abril de 1976. En esa reunión totalmente había hombres con pensamiento postlapsario y prelapsario. En otras palabras, con pensamiento que Jesús vino con naturaleza de Adán antes de la caída y con naturaleza de Adán después de la caída. Entonces el libro que hemos leído de Robert J. Williams, de Golden Chain, es una respuesta para poder confirmar la cristología que siempre se había confirmado, empezando desde la mensajera del Señor. Y en el capítulo 3 de su libro explica la carta a Baker, la cual fue tan controversial en todo el círculo adventista de la cristología en el adventismo, hermanos. En todos los libros hasta ahora que he visto de la cristología, Robert J. Williams es el único que explica la carta a Baker. Obviamente que aparte del libro tocado por nuestros sentimientos de Jan Surker y la palabra se hizo carne de Ralph Larson, pero él también sacó otro libro, hermanos, la cual puedes ver en tu pantalla. Oro probado en fuego, Gold Tried in the Fire. Este libro lo sacó el año 1983 por la Pacific Press. Williams explicaba en este libro la cristología original, hablando también de la justificación por la fe y Cristo como nuestro sustituto para poder enfrentar las tentaciones y así que nosotros podamos tener la victoria sobre las tentaciones y el pecado. Todo eso lo presentó Robert J. Williams en el libro Gold Tried in the Fire. Y él explicaba también Romanos 8:3. ¿Se acuerdan lo que dice Romanos 8:3? Por lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne,
Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne. Y así explicaba Robert J. Williams este texto. La palabra semejanza usada por Pablo no puede significar diferencia, pues sería un monstruoso fraude para Cristo profesar que condenó el pecado en la carne en la cual Pablo dice que fuimos vendidos bajo el pecado, donde la ley del pecado opera. Si él presentase un engaño de su encarnación por tomar simplemente lo que parecía ser nuestra carne pecaminosa, pero que no era de hecho algo real. Entonces, ¿qué explicaba Robert J. Williams de Romanos 8:3? La palabra utilizada por Pablo, semejanza, no quiere decir diferencia. Si dijera diferencia, entonces ¿cómo entenderíamos que Cristo condenara el pecado en la carne, la cual el apóstol Pablo en Romanos 7 dice que fuimos vendidos bajo el pecado? Entonces, ¿cómo Cristo tomaría una naturaleza diferente para poder vencer el pecado en la carne, si no es como la nuestra? Así explicaba Robert J. Williams. Y sigue diciendo, Pablo usa la palabra semejanza con buena razón para denotar la realidad de la plenitud, identificación de Cristo con nosotros, sin embargo dejando claro que Él de ningún modo participó de nuestro pecado. La gloriosa victoria de Cristo yace en el hecho que Él fue tentado en todo, como nosotros lo somos, pero sin pecado. Hebreos el capítulo 4, el verso 15. La palabra semejanza es muy importante para poder entenderlo, que con esa palabra Cristo quiso notar la identificación de Él y nosotros. Pero muchos dicen que la palabra semejanza quiere decir que no es igual, y es verdad, pero ellos lo hacen con el contexto para decir que Cristo no tomó nuestra naturaleza pecaminosa, sino semejante a nosotros solamente en el físico. Pero cuando dice la palabra de Dios, condenó al pecado en la carne, ahí vemos que no solamente era el físico, sino que Él tenía que tomar también la gran ley de la herencia, que tenía que condenar el pecado en nuestra carne pecaminosa. Entonces, de esa manera vemos esa similitud de Cristo con nosotros, queridos hermanos. Y así lo explicaba Williams en todo su libro, hermanos. Realmente vemos que él ha sido uno de los defensores de la verdadera doctrina, así como M.L. Andreasen y Herbert Douglas. Y él también animaba para que nosotros podamos vencer el pecado. Por ejemplo, en su libro, la página 77, nos dice: no importa quién usted sea o dónde esté, tenga la certeza de que alguien ya estuvo exactamente en su lugar, pero sin pecado. Mirarlo, verlo, con todas las nubes del engaño disipadas por la verdad de su justicia, en semejanza de carne de pecado. Creer que el pecado que lo atrae fue condenado en la carne. Usted puede vencer a través de la fe en él. Así como Waggoner y Jones animaban a sus oyentes para poder vencer el pecado únicamente por la fe, así también Robert Williams en su libro utilizó las mismas palabras de Waggoner y Jones, animando que nosotros podemos vencer como Cristo venció únicamente por la fe. De esa manera, queridos hermanos, hemos visto poco de lo que escribió Robert J. Williams, porque en su libro realmente explica todo lo que tiene que ver Romanos 8:3, también Hebreos el capítulo 2, en realidad pone muchas citas del espíritu de profecía. Él es uno de los pocos quien defendió la sana doctrina. Pero ahora vamos a ir a la otra parte del estudio. El que ves en la pantalla se llamó Norman R. Gulley. Ahí en internet puedes leer toda su biografía. ¿Quién fue Norman R. Gulley? ¿Y por qué es tan importante en este estudio? Hemos visto que Robert J. Williams defendió la verdad, pero a la par vamos a ver que Norman Gulley fue uno de los que defendió totalmente la apostasía de 1957. Para poder ver quién fue Norman R. Gulley, vamos a leer el libro Tocado por nuestros sentimientos de Jan Surker. Como también mencioné en los anteriores estudios, este libro nos habla de toda la cristología en el adventismo. Y también recalcar que todos los temas estoy sacando a través de este libro, hablando de la historia y cristología de la iglesia. Nos dice el libro Tocado por nuestros sentimientos, la página 120.
En contraposición, las lecciones preparadas por Norman R. Gulley, profesor de Biblia de Southern Missionary College, para el primer trimestre de 1983, enseñaba que la naturaleza espiritual de Cristo fue precaída, pero su naturaleza física fue postcaída. Realmente Gulley trató de probar que los dos modos de comprender la naturaleza humana de Cristo se realizaban mutuamente. Entonces, para 1983, en las escuelas sabáticas, queridos hermanos, ya había una infiltración, tristemente, por parte de Norman R. Gulley, también por muchos autores más, pero aquí estamos hablando específicamente de Gulley. Él era un pastor adventista, quien fue profesor de Biblia en Southern Missionary College. De esa manera, Gulley pensaba que Cristo vino con naturaleza de Adán después de la caída solamente en el físico y también en los sufrimientos, pero así interiormente como nosotros lo somos, como nosotros nacemos, él pensaba que él vino con naturaleza de Adán antes de la caída. Y esa idea lo estaba implantando en las escuelas sabáticas de 1983, tristemente, hermanos. Pero un año antes sacó un libro que titula Christ Our Substitute, que en español sería Cristo nuestro sustituto. Norman sacó ese libro el año 1982, solamente un año antes que pueda plasmarlo en las lecciones de 1983. Este libro lo he buscado, pero no existe en PDF, hermanos, pero sí existe en Amazon, el único lugar donde se lo puede conseguir en físico. Pero en el libro tocado por nuestros sentimientos estaban las citas más esenciales, se podría decir, para poder entender la cristología de Norman Gulley. Y quiero dar lectura a lo que dijo Gulley en su libro Christ Our Substitute, la página 33. Los adventistas creen que Jesucristo era plenamente Dios y plenamente hombre, pero podemos entender la frase plenamente hombre de dos modos. Jesús poseía, número uno, la naturaleza humana impecable, tal como Adán la tenía antes de la caída, o la naturaleza humana caída. ¿Cuál es la correcta? Él asumió ambas, pues Cristo tenía naturaleza espiritual del hombre antes de la caída y su naturaleza física después de la caída. De esa manera vemos que Gulley se preguntaba, ¿cuál de las dos es la correcta? ¿De Adán antes o de Adán después? Y él saca esa conclusión. Son ambas que Cristo tuvo. La misma cristología que presenta Edward Hempenstall la presenta Norman Gulley, la cual ya vimos citas de Hempenstall en el tema reacciones de preguntas sobre doctrina. Vimos la cristología de Edward Hempenstall. Edward Hempenstall decía lo mismo que Gulley, pero con otras palabras. Por ejemplo, Gulley dice, Cristo tuvo naturaleza espiritual antes de la caída y una naturaleza física después de la caída. En otras palabras, ahí como puedes ver en el gráfico, Jesús no tomó el activo de Adán, pero Jesús sí tomó el pasivo de Adán. En otras palabras, que Cristo no tomó las propensiones y las pasiones, que eso quiere referirse que Él no nació con la gran ley de la herencia, no nació como nosotros nacemos con esas propensiones y con una naturaleza pecaminosa, pero Él sí nació con una naturaleza física. En otras palabras, Gulley está predicando lo mismo que predicaba Leroy Froom, Roy Ian Anderson, quienes fueron los que cambiaron la teología de la iglesia adventista al darse la mano con Donald Grey Barhouse y con Walter Martin. En realidad es lo mismo, hermanos, pero con diferentes palabras para poder hacer confundir. Por ejemplo, Leroy Froom y Anderson decían, Jesús vino con naturaleza de Adán antes de la caída, pero Gulley, y así como Edward Hempenstall, dijeron que no, Él vino con las dos, y así para poder hacer confundir, hermanos, a la membresía, para hacer confundir a la iglesia, a la feligresía. Y muchos se preguntaban, ¿cómo Cristo vino con las dos? Y así en todo su libro él explica, Norman Gulley explica de esa manera. Pero vemos que al final es lo mismo que predicaba Leroy Froom y Anderson, pero con otras palabras. Y es lo mismo que predican muchos hermanos quienes tergiversan la doctrina, al decir que Cristo no vino con el activo,
pero sí vino con el pasivo. Así lo explican, hermanos, para decir que Cristo no tenía naturaleza pecaminosa, pero en realidad vemos lo contrario a lo que dice la Biblia y el espíritu de profecía. De esa manera creía Norman Gulley. Por eso en este estudio, él es muy importante para poder ver quién defendía el error. Y él también tenía mucha influencia en la Review and Herald. Y él escribió en la Adventist Review el 30 de junio de 1983. Ahí ustedes pueden ver en la pantalla, Behold the Man, Norman Gulley. Ahí él escribió lo mismo, hermanos. Es mucho lo que escribió. Solamente quiero dar lectura a una cita, la cual confirmamos que él creía de esa manera. Pero ahora ya está escribiendo en las revistas adventistas, hermanos, que es un poco más peligroso, podría decirlo. Nos dice la Adventist Review el 30 de junio de 1983, la página 7. Él era ambas cosas. Tenía una naturaleza humana anterior a la caída y posterior a la caída, combinada de una manera única. Así como tenía la divinidad y la humanidad combinada de una manera única, su humanidad era tan seguramente única como lo era también su unión de lo divino y lo humano. Él decía, si Jesús tenía dos naturalezas, divina y humana, de la misma forma tenía la naturaleza de Adán antes de la caída y también la naturaleza de Adán después de la caída. Jesús no podía venir con naturaleza inmaculada en su naturaleza humana porque él ya tenía la divinidad. Es algo ilógico, hermanos, solamente por lógica. Pero aún así Gulley lo presentaba y con muchos textos bíblicos y también con muchas citas tergiversadas de la mensajera del Señor. Son muchas citas, hermanos, pero esto saqué en conclusión para poder ver que se defendía la apostasía omega en los años 1983. Al derribar, hermanos, los pilares de la fe, hombres como Norman Gulley, como Edward Hempenstall, como Desmond Ford salieron para poder defender la apostasía. Pero también había hombres que defendieron la verdad, así como M.L. Andreasen, Herbert Douglas y también como Robert J. Williams. El compañero de Williams, recordemos quién fue Donald K. Short, y él también se pronunció al ver lo que estaba escribiendo Norman Gulley. Y menciono a Donald K. Short porque él le mandó un mensaje al presidente de la Review and Herald, quien fue en su entonces William Johnson. Anterior a él estaba Kenneth H. Wood, y anterior a Kenneth H. Wood estaba F.D. Nichol. Pero ya para la década de 1983, William Johnson estaba totalmente, podríamos decir, confundido. Entonces, Donald K. Short le manda una carta a William Johnson diciéndole: ¿cómo es posible que se pueda predicar y se pueda publicar esta falsedad de Norman Gulley? Entonces quiero dar lectura a la cita y a la carta que le envió Donald K. Short al presidente de ese entonces, quien fue William Johnson. La fecha a la cual mandó la carta fue el 4 de julio de 1983. Nos dice: Ellen White no dice una simple palabra sobre la naturaleza precaída de Cristo, y sugerir eso es promover la confusión. No hay un lugar donde ella coloque a Jesús aparte de su pueblo y trate de equilibrar las naturalezas prelapsariana y postlapsariana. ¿Cómo puede ese tipo de confusión ser promovido en el nombre de la unidad dentro de nuestra iglesia? Citado por Bruno W. Stenwink, The Doctrine, The Human Nature of Christ, la página 21. De esa manera se expresó Donald K. Short, diciendo: la mensajera del Señor nunca pone a Cristo con naturaleza prelapsariana y postlapsariana. Eso es una confusión total. ¿Y cómo en nombre de la iglesia vamos a promover la confusión?, dijo Donald K. Short, enviándole la carta a William Johnson. Y tuvo toda la verdad para poder quejarse, hermanos. Lo que hizo Norman Gulley era poder confundir a la membresía y a la hermandad, queridos hermanos. Al decir que vino con las dos, realmente está haciendo decir que los hermanos no puedan ver la verdadera doctrina de la naturaleza y la encarnación de Cristo. Y muchos están confundidos hasta los días de hoy, hermanos. Y por eso se quejó Donald K. Short, diciéndole a William Johnson:
¿Cómo podemos permitir esta clase de confusión en la iglesia? Ahora quiero dar lectura a unos periódicos que salió por los años 1980 que se llamó The Voice of Present Truth, la voz de la verdad presente. Y para poder tener contexto de este periódico, quiero dar lectura al libro Tocado por Nuestros Sentimientos, la página 121 de Jan Surker. El periódico La Voz de la Verdad Presente, no siendo una publicación denominacional, imprimió cartas de grupos y miembros escandalizados con la presentación de la nueva teología en la iglesia por medio de las lecciones de la escuela sabática, con la misión de representar los principios fundamentales del movimiento adventista. Busqué esta revista, hermanos, The Voice of Present Truth, pero no lo encontré. He buscado mucho en internet para poder ver si hay en PDF o para poder ver si hay por lo menos en inglés o en algún sitio. He visto también Adventist Archives, he buscado la revista y no existe. He buscado también en Ellen White State, tampoco existe. La verdad, sí existió. No sé si en algún archivo del patrimonio White lo seguirán conservando. Yo pienso que sí. Pero como les mencioné en el libro Tocado por Nuestros Sentimientos, Jan Surker recopila citas de ese periódico. Entonces yo saqué de ese libro para poder ahora compartirles las citas de ese periódico. Y me impresionó la declaración de Rampton Howard Francis. ¿Quién fue Rampton Howard Francis? Él fue un pastor de la iglesia quien ocupó muchos cargos por ese entonces de 1970, 1980 y 1990. Ahí tú puedes ver toda la biografía de Rampton Howard Francis. Y me impresionó las declaraciones que él hizo, hablando de la nueva teología que estaba predicando Norman Gulley. Nos dice, la palabra se hizo carne, la página 121. La doctrina de la naturaleza no caída de Cristo es vital al nuevo concepto teológico. Satanás ha trabajado diligentemente para introducir las ideas de la nueva teología en la iglesia adventista. En los años 50, Satanás operó a través de un grupo de destacados teólogos para promover su cristología, pero la iglesia no lo recibió. ¿Estará él nuevamente usando la escuela sabática para realizar su propósito? Howard Francis dijo, la nueva teología ha impregnado la iglesia adventista. Y mencionó, Satanás ha trabajado en destacados teólogos para poder cambiar la cristología y para que se pueda predicar en la escuela sabática. Me impresionó, hermanos, esta declaración de Rampton Howard Francis, porque hoy vemos en las escuelas sabáticas que tristemente ha impregnado esta falsa doctrina. También se pronunciaron, aparte de Donald K. Short y Rampton Howard Francis, dos hombres. Uno fue Herbert Douglas y otro fue Dennis Priebe. Ya hemos visto citas de Herbert Douglas en anteriores estudios, pero ahora vamos a ver lo que escribió Dennis Priebe. Él fue también uno de los que defendió la sana doctrina en los años 1980, hermanos. Ahora quiero leer lo que escribió Dennis Priebe en ese periódico The Voice of Present Truth. Tocado por Nuestros Sentimientos, la página 122. Si el pecado no es natural, sino que es escoger, entonces Cristo podría heredar nuestra caída naturaleza, sin volverse pecador. Cristo aceptó la humillación de descender no apenas al nivel del hombre sin pecado, sino al nivel que el hombre había caído. Y a través del pecado de Adán y de las sucesivas generaciones, Cristo precisaba bajar a las profundidades a las cuales la humanidad había descendido y en su propia persona erguirla de sus bajezas a un nuevo nivel de vida. Dennis Priebe también defendía que no nacemos con pecado, que el pecado es la transgresión de la ley y que uno puede escoger poder pecar. No es que nosotros nacemos pecadores o antes de nacer ya éramos pecadores. Uno escoge pecar y así transgrede la ley. De esa manera Cristo no escogió pecar y que Él no transgredió la ley, pero tenía que venir al nivel de aquellos quienes tenía que salvar. Tenía que bajar hasta las profundidades de la naturaleza caída para poder salvar al vil pecador y de esa manera erguir sus bajezas de una nueva vida, explicaba Dennis Priebe. Sigue diciendo,
Si Jesús se hubiese revestido de la naturaleza de Adán antes de la caída, él habría sido intocado por la caída, y habría un gran abismo entre Jesús y aquellos a quien él representaba. Si Jesús asumiese la perfecta naturaleza humana, habría atravesado el abismo entre Dios y el hombre. Pero esa controversia entre el hombre caído y el hombre no caído aún precisaría ser cruzada. Dennis Pripp defendió que Cristo, si hubiera venido con naturaleza de Adán antes de la caída, él hubiera estado intocado por ella. No hubiera podido sentir como un hombre siente cuando es tentado en su naturaleza pecaminosa. Y así hasta los días de hoy, el hombre caído realmente no podría llegar hasta un estado de precisión de santidad. De esa manera defendía Dennis Pripp la naturaleza de Cristo. Y también él se centró en el mensaje de 1888. Por ejemplo, en el mismo libro, la página 123, dijo Dennis Pripp: Pripp escribió que ese modo de comprender la naturaleza humana de Cristo fue también proclamado por Waggoner y Jones en 1888 y claramente apoyado por Ellen White. De hecho, esa comprensión de la vida de Cristo fue el poder dinámico del mensaje. El Señor Jesucristo, quien fue leal a Dios en una carne pecaminosa. Así como Robert Williams, Dennis Pripp defendía la cristología de Waggoner y Jones, ya que Cristo condenó el pecado en la carne. En otras palabras, en su naturaleza pecaminosa, aborrecía el pecado. Así lo presentaba Waggoner y Jones, Robert Williams, Donald K. Short y Dennis Pripp. Pero hemos visto lo que presentaba Norman Gulley también, hermanos, que era un ataque directo a la justificación por la fe verdadera. Un ataque directo a la cristología adventista, la cual creyeron los pioneros adventistas. Para 1985, Dennis Pripp sacaría su libro, Face to Face with the Real Gospel, cara a cara con el verdadero Evangelio. En ese libro realmente expondría más a detalle todo lo que quiere referirse a la cristología y también a la justificación por la fe basándose en el tema de la fe. No pude encontrar en PDF, pero también hay en Amazon. Veo que la mayoría de los libros desconocidos como este libro de Dennis Pripp está en Amazon. Y tristemente la mayoría de nosotros no sabemos inglés, porque la mayoría de los libros fue escrito en inglés. La mayoría de las cartas y libros de la hermana White y de los pioneros está en inglés. Y también estos libros no se tradujo al español. Sería de una gran bendición que se pueda traducir al español y que muchos más puedan conocer estas grandes verdades de la cristología adventista original. Ahora vamos a ver otro personaje, otro hombre que también quiso defender la verdad, pero no lo hizo. Ese hombre se llamó Eric Claude Webster. ¿Quién fue Eric Claude Webster? Vamos a leer su biografía. Eric Claude Webster nació el 26 de agosto de 1927 en África del Sur. Después de la conclusión de sus estudios teológicos en Elbridge College, próximo a la ciudad del Cabo, él obtuvo el máster en divinidad en Andrews University. Desde 1948, él trabajó en la iglesia adventista en diversos sectores. Entonces vemos que Eric Claude Webster era un profesor, teólogo, pastor de la iglesia adventista del séptimo día. Pero lo que más nos llama la atención es que él escribió un libro. El libro tituló Cross Currents in Adventist Christology, que en español sería Contracorrientes en la Cristología Adventista. ¿Qué trata este libro Contracorrientes en la Cristología Adventista? Trata de la cristología de 4 personajes. En el primer capítulo, él expone bíblicamente la naturaleza de Cristo, exponiendo su punto de vista. Pero en los siguientes capítulos, él expone y saca la conclusión de 4 prominentes personas en el adventismo. Por ejemplo, empezando por la mensajera del Señor. Él expone su punto de vista de la hermana White. En segundo, expone el punto de vista de E.J. Waggoner. En tercero, expone el punto de vista de Edward Hempenstall. Y el cuarto expone el punto de vista de Herbert Douglass.
Su libro se centra en poder examinar lo que estos hombres, bueno, aparte de la Mensajera del Señor, escribieron en el Adventismo por los años 1980, 1970 y también en el siglo XIX con la Mensajera del Señor y con E.J. Waggoner. Según Webster, la cristología de la Mensajera del Señor con Edward Hempstead concordaba y él los tituló que son ontológicas. Por ejemplo, Webster dijo que la hermana White se enfocaba más en la manifestación del carácter de Dios y Hempstead se dedicaba más o se detuvo en el objetivo de la salvación. Enfocaba a Waggoner como si fuera una teología cristológica especulativa y decía que Waggoner se enfocaba más en la entereza de la santidad en el hombre. Y para finalizar, dijo que la cristología de Herbert Douglas fue como funcional, que Douglas enfatizó la semejanza con Cristo. La verdad, no he leído ese libro, hermanos. Es muy difícil poder conseguir esos libros de Eric Webster. Pero veo así, estudiando en mi punto de vista hasta este momento el tema de la naturaleza de Cristo, la Mensajera del Señor fue inspirada por el Espíritu Santo. Estos tres hombres, quien fue Douglas, Hempstead y Waggoner, no fueron inspirados por el Espíritu Santo. La hermana White escribió bastante de Cristo. En realidad, toda su temática de todos sus libros siempre fue el centro Cristo Jesús, empezando desde su carácter, empezando de toda su vida terrena. La verdad, no sé cómo Webster ha podido relacionar las citas de la hermana White con las citas de los demás autores, porque en realidad la hermana White no podría entrar en esta lista, la cual ella fue inspirada por el Espíritu Santo, hermanos. Y hemos visto también en el canal también hemos visto la cristología de estas cuatro personas, empezando desde la Mensajera del Señor y terminando en Edward Hempstead. Según Webster, sus cristologías, hablando de la hermana White y Hempstead, eran idénticas. Pero vemos que en realidad no fue así. La hermana White nunca creyó que Cristo vino con dos naturalezas al mismo tiempo. Edward Hempstead sí lo creyó de esa manera. La hermana White dijo que Cristo vino con naturaleza pecaminosa. Edward Hempstead nunca se pronunció al poder decir esas palabras. Sí dijo que Cristo vino con naturaleza caída, pero él dijo naturaleza caída en el sentido físico. Entonces no podríamos comparar a la Mensajera del Señor con Edward Hempstead, hermanos. Sería comparar algo muy distante, personas muy distintas. Y la hermana White fue inspirada por el Espíritu Santo. Edward Hempstead tristemente estaba del lado de la apostasía omega, hermanos. Hablando de J. Waggoner y Herbert Douglas, Waggoner defendió la verdadera doctrina de la justificación por la fe y a la par la cristología adventista original. Y él sí se enfocó más en cuanto a la santidad, hermanos. Waggoner sí se enfocó un poco más en cuanto a llegar a la santidad, en cuanto a su cristología. Herbert Douglas es verdad que se enfocó más a que nosotros podemos enfocarnos a la semejanza de Cristo. En otras palabras, sus cristologías de los dos estaba a la par lo que dijo la Mensajera del Señor. El único que estaba en contra fue Hempstead, la cual nosotros no concordamos con su cristología, porque estaba de acuerdo a la apostasía omega del 57. Pero tristemente, Eric Claude Webster, el que recopiló todas las citas de estos cuatro personajes, estaba totalmente de acuerdo con la cristología de Edward Hempstead. Por ejemplo, él escribió en su libro, la página 156, en relación al pecado, creemos que Ellen White entiende la venida de Cristo a la tierra en naturaleza poscaída, con todas las simples enfermedades y debilidades del hombre, juntamente con los pecados imputados, soportando así vicariamente la culpa, y aún así en una naturaleza que era impecable, sin contaminación, corrupción, propensiones pecaminosas y tendencias o mancha de pecado. La Mensajera del Señor, hermanos, nunca utilizó la palabra simples enfermedades, número 1. La hermana White nunca utilizó la palabra vicariamente, número 2. Por ejemplo, cuando Webster dice sin contaminación, corrupción, propensión,
La hermana White creía que Cristo vino con propensión heredada. Obviamente que la hermana White nunca creyó que Cristo vino corrupto o ya practicando el pecado. Nunca. Entonces hace confundir un poco Webster diciendo que la hermana White creía que Cristo vino con naturaleza de Adán antes de la caída y también con la de Adán después de la caída. Vemos que las conclusiones que Webster saca es las mismas que saca Edward Hempenstall. Entonces conformamos que Eric Webster estaba a favor de la cristología de Edward Hempenstall. Por ejemplo, en su libro él dijo: pero por sobre todo, Jesucristo vino a este mundo en la humanidad de Adán después de la caída y no antes de ella. Hasta ahí estamos bien. Él asumió la humanidad afectada por las leyes de la hereditariedad y sujeta a la debilidad y tentaciones. Hasta ahí también estamos bien. Sin embargo, aún viniendo en naturaleza humana caída, no fue infectado por el pecado original y nació sin cualquier propensión para el pecado. Así, no precisamos tener dudas con respecto a su absoluta impecabilidad. Tocado por nuestros sentimientos, la página 124. Así como Edward Hempenstall, Eric Webster también creía en el pecado original. Desde el pecado de Adán, todos nacemos pecadores. Antes de poder nacer, ya éramos pecadores. Esa doctrina tenía Eric Webster. Y sabemos que esa doctrina tristemente viene del vino de Babilonia, hermanos, de la Iglesia Católica, la cual dice que todos nacemos pecadores. Entonces, cuando Eric Webster dice que Jesús tomó la ley de la hereditariedad, él quiso decir que Jesús tomó lo físico y también la degradación en cuanto al tamaño y todo lo que tiene que ver con los sentimientos del hombre caído, pero no sus propensiones al pecado, porque él no tenía naturaleza pecaminosa. Ese concepto sacó Webster, hermanos. Al decir que todos nacemos pecadores, ya entendemos la cristología de Hempenstall y también de Eric Webster, que tristemente siguieron los mismos pasos de los que cambiaron nuestra doctrina, pero cambiando algunas palabras para poder hacer confundir a la hermandad. Estos dos hombres hicieron mucho daño en cuanto al tema de la naturaleza de Cristo, hermanos. Edward Hempenstall y Eric Webster. Pero también a la par vimos que la misma doctrina predicaba Norman Gulley al decir que Cristo no tenía naturaleza caída y que todos nacemos pecadores. No sabemos más de lo que escribió Eric Webster, pero sí sabemos lo que se escribió en la revista Ministry en junio de 1985. Ahí ves en tu pantalla la revista. Si ves en el lado derecho, dice The Nature of Christ, la naturaleza de Cristo. La página 24 de Ministry Magazine se escribió un debate, hermanos. La página 24 de Ministry Magazine de junio de 1985 hubo un debate de dos hombres. Y el que presentó el debate fue J.R. Spangler, el mismo personaje que examinamos en el anterior estudio, que estaba totalmente de acuerdo con el cambio doctrinal de 1957. Pero quiero dar lectura a lo que dice la página 24, la cual puedes ver en tu pantalla. El debate sobre la naturaleza humana de Cristo se ha prolongado durante casi 2000 años y continúa entre los eruditos adventistas del séptimo día. Quizás nunca comprenderemos completamente a Cristo, pero podemos aceptar su regalo de vida. Entonces vemos, queridos hermanos, que hubo un debate en 1985 con las dos posturas, con la de Adán antes de la caída y con la de Adán después de la caída. Ahora quiero dar lectura a lo que dijo J.R. Spangler en esa revista Ministry Magazine. Junio 1985, la página 24. Nuestro Señor en su naturaleza humana comenzó donde comenzamos todos los demás hijos de Adán. ¿Tomó Cristo la naturaleza humana del hombre anterior o posterior a la caída? Es necesario que tengamos una comprensión definitiva y precisa de la naturaleza de Cristo para poder ser salvos. ¿Debe Cristo tener nuestra naturaleza caída para que los cristianos puedan vivir la vida inmaculada que Él vivió? J.R. Spangler se hacía todas esas preguntas para que el lector pueda preguntarse también en qué naturaleza vino Cristo. Y recordemos que J.R. Spangler
defendía la cristología original adventista antes de 1957. Cuando salió el libro Preguntas sobre Doctrina, J. Spangler estaba totalmente defendiendo la apostasía y el error en cuanto a la naturaleza de Cristo, con el cambio doctrinal. Entonces, con ese pensamiento, ya sabemos lo que creía J. Spangler. Pero él sigue diciendo en la revista Ministry Magazine de junio de 1985, la página 24. Mi editorial en Ministry de abril de 1978 daba testimonio de mi propia lucha con este tema. Estoy convencido de que el hombre promedio estaría perdido si su salvación dependiera de una comprensión de la naturaleza de Cristo. Sin embargo, en vista de que hay quienes creen que la iglesia caerá en su comprensión de Cristo y su naturaleza, y en vista de las discusiones sobre el tema, siento que debería examinarse nuevamente. Por lo tanto, presentamos 2 artículos extensos de 2 eruditos adventistas. Al decir J.R. Spangler que un hombre promedio no necesita comprender este tema para su salvación, entonces vemos que él no comprendía lo que la Biblia dice en Hebreos 12:14. Sin santidad nadie verá a Dios. Porque si no entendemos en qué naturaleza vino y el ejemplo que Cristo nos dio, nunca vamos a poder llegar a ser como Él, hermanos. Ser semejantes a Cristo en su carácter. Tristemente muchos piensan como J.R. Spangler. Entonces comienza el debate. Por aquí tenemos a Norman Gulley y por aquí tenemos a Herbert Douglas. Uno cree que Cristo vino con naturaleza de Adán antes de la caída. El otro cree que Cristo vino con naturaleza de Adán después de la caída. Los dos dan su punto de vista muy extenso en esta revista Ministry. Y ahora vamos a examinar los 2 puntos de vista, hermanos, porque realmente vemos que era una confrontación en ese entonces y hasta los días de hoy sigue siendo una confrontación este tema tan polémico. Ahí vemos a Norman Gulley. Vamos a ver que en ese artículo se utilizó seudónimos, no se utilizó con el nombre original. En un artículo posterior se revelaría los nombres. Por ejemplo, de Norman Gulley se utilizó el seudónimo Benjamin Rand. En otras palabras, que se hizo conocer con ese seudónimo, Benjamin Rand. Pero ahí vemos en la página 8 de junio de 1985. No vamos a leer toda la explicación de Norman Gulley, ni tampoco de Herbert Douglas, porque si solamente nos enfocáramos en su exposición, tendríamos que hacer otro video, porque realmente es muy amplio. He estado leyendo casi todo, en realidad todo el artículo, y me ha tomado mucho tiempo para poder traducirlo en Google y de esa manera comprender, porque estos 2 hombres escribieron bastante en esa revista Ministry Magazine, hermanos. Solamente pude recalcar algunos puntos importantes para poder ver lo que creían estos hombres, o más que todo para poder ver cómo defendían su punto de vista. Y vamos a comenzar con las declaraciones de Norman Gulley. Por ejemplo, él comenzó con las palabras en griego para poder defender su postura. Por ejemplo, la palabra carne en griego es sarx, que aparece 151 veces en el Antiguo Testamento. Por ejemplo, la palabra pecado en el griego es hamartía. La palabra semejanza en el griego es homoioma, que quiere decir parecido, semejanza, semejante. Y también la palabra unigénito, que en griego quiere decir monógenes, que se traduce como único. Norman Gulley en su exposición, según su punto de vista, pone muchas citas para poder explicar estas palabras en griego. Más la página 12 de la revista Ministry Magazine, él nos dice: sugieren estas palabras griegas y estos pasajes que Jesús solo era similar a otros humanos en tener un cuerpo humano, físico, afectado por el pecado, pero no igual a otros humanos porque solo Él era sin pecado en su relación espiritual con Dios. Ellen G. White así lo pensó. La evidencia bíblica que hemos analizado hasta ahora apoya tal conclusión. Aquí Gulley está diciendo que las palabras que hemos examinado en griego no quiere decir que Jesús sea como nosotros, sino que su cuerpo sí fue como nosotros, pero su relación, como nosotros nacemos, en realidad Cristo no lo fue. Y así lo pensó Ellen G. White, dijo Gulley.
y la evidencia bíblica nos manda totalmente esa conclusión. En realidad, cuando Gulley expone estas palabras, lo expone a su punto de vista, hermanos. No expuso las citas del espíritu de profecía cuando la hermana White fue muy contundente en este asunto. Por ejemplo, Norman Gulley decía de Romanos 7:17, de manera que ya no soy quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Él decía que la palabra sarx en griego no siempre puede significar pecaminoso. Entonces esa carne no podía tener esa naturaleza pecaminosa, explicaba Gulley. Él defendía su punto de vista con un diccionario teológico. Por ejemplo, el diccionario Scheuster. Ese diccionario señala la palabra sarx como una esfera terrenal, según 1 Corintios 1:27. No necesariamente pecaminoso y hostil a Dios, sino simplemente limitada y provisional. Gulley decía que la palabra en griego sarx no significa pecaminoso, y él daba esa conclusión. Entonces Cristo no tuvo naturaleza pecaminosa. Pero yo me di la tarea, hermanos, de poder estudiar el diccionario Strong y poder buscar la palabra pecado. Y quiero dar lectura a lo que dice el diccionario Strong, la palabra 4561, sarx. Lo que más nos interesa es la parte que dice naturaleza humana. Naturaleza humana con sus debilidades físicas, pasiones, un ser humano como tal, carnal, carne, cuerpo, humano, naturaleza y sangre. Eso nos dice hablando de la palabra pecado, que en griego quiere decir sarx. Todo nos manda que la palabra sarx en griego significa, en cuanto a la naturaleza humana, un hombre, una mujer con debilidades físicas, con pasiones. En otras palabras, un ser humano con tendencias hacia el pecado. La verdad, no sé qué conclusión sacaría Gulley en cuanto al diccionario Scheuster, porque es muy claro en el diccionario Strong, hermanos, la cual nos dice que la palabra sarx en el griego quiere significar un hombre con tendencia o un hombre con debilidad, un ser humano siempre tendiendo a caer. Pero sigue diciendo Gulley, hermanos, en la página 12. Simplemente no es cierto que el pecado no esté presente hasta el primer acto de pecado de la persona. Los hombres nacen pecadores, reino de la muerte, Hebreos 2:14. Por el pecado de Adán, los bebés mueren antes de pecar conscientemente, separados del dador de la vida. La muerte, no la culpa, pasó a Adán a la raza humana. Por eso Cristo vino a restaurar la conexión para traer la vida eterna. Entonces, ¿qué explicaba Gulley? No es verdad que el pecado no está presente hasta el primer acto de pecado en la persona, decía él. Todos nosotros nacemos pecadores desde el pecado de Adán. Inconscientemente nosotros no pecamos, pero ya somos pecadores solamente por el hecho de que Adán pecó. Todos nacemos en esa condición. Por eso Cristo vino a restaurar a la raza caída para que tengamos vida eterna. Ese era el concepto, hermanos, de pecado original que tenía Norman Gulley, así como Eric Webster y Edward Hempenstall. El hecho bíblico de que el pecado se transmite de Adán a cada bebé que nace, no la culpa de Adán, sino la muerte, el resultado de su pecado, significa que el pecado no puede definirse simplemente como un acto. Esta es una definición demasiado superficial, aunque el pecado incluye decisiones equivocadas y por lo tanto actos e incluso pensamientos. Mateo 5:28 también incluye la naturaleza. Yo sé que muchos que defienden el pecado original se pueden alegrar con la declaración de Norman Gulley. Y nosotros, ¿por qué no estamos a favor del mensaje que está dando Gulley? Si realmente estuviéramos a favor de lo que está diciendo Gulley, entonces estaríamos en contra del verdadero concepto de pecado, que es la transgresión de la ley, que nos habla 1 Juan 3:4. Por eso en el primer tema, hermanos, de esta serie de videos, hemos visto el concepto de pecado y también nuestra naturaleza al nacer. Todos esos temas hemos visto para poder defender la sana doctrina, hermanos. Gulley realmente no comprendía la verdadera definición de lo que es pecado. Para Gulley, todos nacemos pecadores. De esa manera la muerte pasó a todos por cuanto todos hemos pecado. Y de esa forma él confundía el pecado con la naturaleza pecaminosa. Él decía, el pecado no solamente es acto,
es también pensamiento. Y es verdad, hermanos, pero al decir eso, no queremos decir que nosotros nacemos pecadores, porque un niño en el vientre de su madre no puede transgredir la ley, porque no sabe realmente qué es la ley, no tiene el concepto, no tiene la capacidad para poder entender. Por eso no puede transgredir la ley, hermanos. Cuando ya va creciendo, miente, roba, ahí la ley le condena. ¿Y cómo ha sido formado y en qué circunstancias ha nacido? Porque no todos hemos nacido en las mismas circunstancias, en el entorno familiar, en el entorno del papá y la mamá. No todos hemos nacido en el mismo contexto, en la misma circunstancia, pero todos hemos pecado, eso sí. Todos hemos cometido transgresión de la ley. Todos. Pero un niño en el vientre no puede cometer transgresión, hermanos. Sigue diciendo ahora en la página 13. Si no naciéramos pecadores, entonces no necesitamos un Salvador hasta nuestro primer acto o pensamiento de pecado. Tal idea perjudica las trágicas consecuencias del pecado y la misión de Cristo como el único Salvador para todo ser humano. Juan 14:6, Hechos 14:12. También significa que si Jesús vino con una naturaleza pecaminosa, pero resistió, entonces tal vez alguien más hará lo mismo y esa persona no necesitaría de Jesús para salvarlo. Gulley dijo, si nosotros decimos que no nacemos pecadores, no necesitamos de un Salvador hasta nuestro primer acto de pecado. Entonces sí o sí necesitamos a Jesús en todo momento, hasta el momento de que nosotros nacemos, porque nacemos pecadores. Un bebé, hermanos, realmente no puede comprender el pecado y peor aún el plan de redención y la ley. Por eso no podemos tomar esa idea de Gulley. Cuando uno ya va creciendo, Dios le muestra la verdad de alguna u otra forma. La luz llega a cada persona, pero un niño en el vientre de su madre no comprende nada de esa situación de lo que es el pecado. Por eso estamos en contra del pensamiento de Gulley, porque ha puesto otro concepto de pecado. Y él también dice, si Jesús tenía naturaleza pecaminosa, entonces otro también teniendo naturaleza pecaminosa va a poder vencer. Y así no necesitaría a Jesús como su Salvador personal. ¿Cómo un pensamiento puede llevarnos a otro pensamiento erróneo, hermanos? Si nosotros decimos, nacemos pecadores, Jesús no tenía naturaleza pecaminosa, entonces uno también puede vencer como Él venció, pero sin seguir su ejemplo. Eso sería totalmente una doctrina tan extraña, hermanos, una doctrina que no viene de la Biblia. Un pensamiento así realmente es un pensamiento errado y contaminado por la nueva teología, hermanos. Posteriormente, Gulley presentó algunos textos bíblicos para poder decir que Jesús no nació con naturaleza caída o con naturaleza pecaminosa. Los mismos textos que nosotros defendemos para poder decir que Jesús nació con naturaleza caída. Por ejemplo, Hebreos el capítulo 2, el verso 16 nos dice, porque ciertamente no tomó para sí la naturaleza de los ángeles, sino que tomó la simiente de Abraham. Otro texto que utilizó es Romanos 1:3, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David, según la carne. Otro texto que presentó se encuentra en Juan, el capítulo 7, el verso 42. ¿No dice la Escritura que del linaje de David y de la aldea de Belén, de donde era David, ha de venir el Cristo? Y otro texto que se encuentra en 2 Timoteo 2:8. Acuérdate de Jesucristo del linaje de David, resucitado de los muertos conforme a mi evangelio. 2 Timoteo 2:8. Juan 7:42. Romanos 1:3. Vamos a ver que cuando dice carne, cuando la Biblia dice según la carne, obviamente tiene que referirse a nuestra carne, hermanos, a una carne con tendencias hacia el pecado, como todos nosotros nacemos. De esa manera vamos a ver que todos estos textos nos muestran que Jesús vino a semejanza de carne de pecado, según Romanos 8:3, porque vino del linaje de David. Esa simiente la cual Jesús tomó, pero no lo expresa de esa manera Gulley. ¿Declaran estos pasajes que Jesús tomó una naturaleza pecaminosa proveniente de Abraham y de David?
No estamos considerando la naturaleza, sino la misión de Cristo. No les preocupa el tipo de carne en la que nació, sin pecado o pecaminoso, más bien sostiene que como judío, Hebreos 2:16, y como su verdadero rey, Romanos 1:3. Cada uno puede sacar su propia conclusión de cualquier pasaje de la Biblia, pero si esa explicación que saquemos no está de acuerdo a la ley y al testimonio, tristemente estamos en contra de lo que dice la palabra de Dios. Si examinamos todos los textos que Gulley puso en la revista Ministry Magazine, vamos a ver, queridos hermanos, que si nosotros revisamos, realmente está en contra de lo que él dice. Porque él dice, solo la misión de Cristo se redacta, se resalta en Hebreos 2:16 y en Romanos 1:3. Pero si nosotros leemos atentamente Hebreos 2:16, nos dice, porque ciertamente no tomó para sí la naturaleza de los ángeles, sino que tomó la simiente de Abraham. Aquí lo que dice Gulley es, no les preocupa el tipo de la carne, o sea que al apóstol Pablo no le preocupa el tipo de carne, más bien se está enfocando a que él tenía que venir como judío. ¿Acaso solo Jesús murió por los judíos, hermanos? Cristo murió por todos. Hebreos 2:9 dice, pero vemos a Jesús coronado de gloria y de honra, el cual fue hecho un poco menor que los ángeles, por el padecimiento de su muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Cristo murió por todos, hermanos. El apóstol Pablo nunca quiso resaltar que Cristo tenía que venir como judío y también tenía que venir como rey, según estos textos. Él quiso resaltar que según la carne, según la simiente, hermanos, tenía que venir como uno de nosotros. Y la mensajera del Señor dice, como cualquier hijo de Adán, aceptó los efectos de la gran ley de la herencia. Aquí Gulley totalmente está tergiversando los textos de Hebreos 2:16 y Romanos 1:3. Y Hebreos 2:16 es el punto clave para entender la naturaleza de Cristo con Romanos 8:3, hermanos. Jesús vino como el cumplimiento del pacto. Dios llamó a Abraham para tomar un pueblo a través del cual pudiera bendecir a todas las naciones. Génesis 22:18. De manera similar, Jesús vino a través de María para salvar a las naciones. Mateo 1:18, 21. Juan 3:16. La misión y no la naturaleza es el contexto. Tristemente muchos están pensando como Norman Gulley. Muchos hermanos que dicen ser de sostén propio piensan como Gulley, tristemente, hermanos. Hemos visto que Gulley totalmente defiende el pecado original. Y también al defender el pecado original, dice Jesús, tomó otra naturaleza. Solamente tomó después de la caída lo físico. Entonces es lo mismo que nada, hermanos. Al final vamos a ver que sigue siendo lo mismo que predicó Donald Grey Barhouse y Walter Martin. La misma doctrina errada, el mismo vino de Babilonia, que es una doctrina de demonios, hermanos. Ahora vamos a ver la contraparte. Herbert Douglas, la misma revista, pero ahora la página 9. ¿Qué naturaleza humana tomó Jesús? Y con el seudónimo Kenneth Cake, porque recordemos que no se presentaron con sus verdaderos nombres, más bien se presentaron con otro seudónimo y se aclararía en una revista posterior los nombres verdaderos. Aquí Herbert Douglas quiere explicar los textos las cuales Norman Gulley agarró para poder defender el pecado original, que se encuentra en Romanos 5:12. Vamos a ir a la Biblia y vamos a anotar también, hermanos, en nuestra mente para que podamos recordar este texto. Romanos 5:12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Ahora vamos a irnos a 1 Corintios, el capítulo 15, el verso 21. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. ¿Qué nos quiso decir el apóstol Pablo con estos textos? Por ejemplo, en Romanos 5:12, el apóstol Pablo dijo que por el pecado de un hombre, o sea, por Adán, todos morimos. Entonces, por su pecado, todos nosotros nacemos pecadores antes de poder nacer. Así lo interpretó Gulley, hermanos. Así lo interpretan hoy los calvinistas. Así lo interpretó Donald Grey Barhouse y Walter Martin. Y hoy así lo presenta la nueva teología.
Estos textos quieren hacernos referir que nosotros tenemos naturaleza pecaminosa, porque por el pecado de Adán, todos nosotros nacemos en esa condición, con tendencias hacia el pecado, y da el resultado, la muerte. Pero en Romanos 5 nos da toda la ilustración el apóstol Pablo. Por ejemplo, Romanos 5:14 dice: no obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aun en los que no pecaron, a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Entonces el apóstol Pablo quiso decir que todos han muerto hasta Moisés, pero hay también algunos que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, no pecaron como Adán, pero de todas formas murieron. Eso quiso decir el apóstol Pablo. Y vamos a leer lo que dice Herbert Douglas hablando de estos textos. Ministry Magazine, junio de 1985, la página 12. Sugerir que él nació libre de las cargas de la herencia es seguir el mismo camino que comenzó el catolicismo romano, cuando confundió el pecado con la sustancia física. Después de esta confusión, la doctrina de la Inmaculada Concepción se convirtió en una necesidad teológica. Ninguna evidencia bíblica sugiere que la corriente de la herencia humana se haya roto entre María y Jesús. Sugerir que Jesús nació libre de las cargas de la herencia es lo mismo lo que creyó la Iglesia Católica cuando pusieron la doctrina de la Inmaculada Concepción de María. Tristemente cambiaron la naturaleza de Cristo ahí, porque ellos ya lo estaban tomando a María como inmaculada, y antiguamente los obispos, los sacerdotes, le reverenciaban. Hasta ahora lo siguen reverenciando, lo siguen adorando, pero de esa manera decían que si María es inmaculada, entonces Jesús también tiene que ser de esa naturaleza, tiene que venir de esa forma. Pero ahí rompieron totalmente con la doctrina bíblica, la cual nos dice en Romanos 8:3. Vemos, hermanos, que la doctrina que Jesús vino con naturaleza de Adán antes de la caída es totalmente católica, una doctrina que se centra en el catolicismo romano. De esa manera, Herbert Douglas lo expuso para poder desenmascarar los engaños de Norman Gulley. Y sigue diciendo: muchos consideran el Romanos 5:12 como evidencia de que los hombres y las mujeres nacen pecadores, pero eso no es el argumento de Pablo, simplemente está afirmando un hecho obvio. La corriente de la muerte comenzó con Adán, pero todos los descendientes de Adán mueren porque todos los hombres pecaron. Entonces, como dice Douglas, muchos consideran, así como Gulley, Romanos 5:12, que nacemos con pecado. Antes de nacer ya éramos pecadores. Pero el apóstol Pablo nunca quiso decir esas palabras. Más bien el apóstol Pablo quiso decir que desde Adán todos ya morimos. Y eso es por las consecuencias del pecado. Y como dice Romanos 3:10, no hay ni un justo. Así diciendo que todos nosotros hemos pecado. Porque sabemos que no hay ningún justo, hermanos. En el único que se puede decir santo, sin pecado, con una naturaleza humana, es a Cristo. Todos nos hemos descarriado, todos hemos cometido pecado. Por eso dice en Romanos 5:18, por el pecado de un hombre vino la condenación a todos los hombres. Así también por la justicia de uno vino la gracia a todos los hombres para justificación de vida. Desde el pecado de Adán, todos nacemos con esa naturaleza caída y pecaminosa, hermanos. Pero con este texto, Gulley dijo, todos nacemos pecadores solamente por el pecado de Adán. Pero aquí Herbert Douglas está contrarrestando. En otras palabras, está desmintiendo ese engaño. Esto nos quiere decir que solamente por la justicia de un hombre, por Cristo Jesús, todos podemos ser justificados para la vida eterna. Sigue diciendo Herbert Douglas, todos los hombres y mujeres están en Adán por nacimiento natural, pero solo aquellos que eligen pueden estar en Cristo, el segundo Adán. Nuestro Señor ha llamado a todos a estar en Cristo, y solo aquellos que frustren su llamado se perderán en última instancia. Todos somos hijos de Adán, hermanos, todos. Por eso nacemos en esa condición, con naturaleza pecaminosa, y Jesús también nació en esa condición. Pero Él no eligió pecar, porque pecado es una elección, pecado es transgresión de la ley,
Y Cristo nunca eligió pecar. Siempre quiso hacer la voluntad de su Padre. Y esa justicia quiere impartirnos a nosotros, hermanos. Por eso Él quiere que seamos participantes de su gracia. Y también, como dice en 2 Pedro 1:4, Él quiere que seamos participantes de esa naturaleza divina. Sigue explicando Herbert Douglas. La suposición de que Jesús adoptó la naturaleza anterior a la caída de Adán parece destruir la fuerza del paralelo de Pablo y su principio de solidaridad. La analogía de Pablo con Adán y Cristo se vuelve relevancia con el gran conflicto. Solo si Jesús se incorporó a la humanidad caída, solo si enfrentó el pecado en el ámbito donde están todos los hombres, en Adán. Aquí Herbert Douglas quiere hacernos notar que todas las comparaciones que hace el apóstol Pablo en Romanos y en 1 Corintios, sí o sí tenía que ser en el contexto de la naturaleza caída. El apóstol Pablo hubiera dado en vano la comparación del primer Adán y el segundo Adán si los dos tenían la misma naturaleza. Entonces, ¿para qué, hermanos, Dios enviara a su Hijo en semejanza de carne de pecado? ¿Para qué? Si fuera con la naturaleza de Adán antes de la caída. Eso quiso decir Herbert Douglas. Solo si Jesús se incorporó a la humanidad caída, solamente así iba a ser una ofrenda perfecta, hermanos. Solamente así iba a ser el Cordero sin mancha. Si iba a venir como Adán antes de la caída, no serviría de nada. Y tampoco tendríamos un ejemplo a seguir. Jesús tenía la intención de que aquellos en él estuvieran unidos corporativamente con los resultados de su obra salvadora. Pero para lograr esto, primero debe haber estado conectado corporativamente con la humanidad en su condición caída. Y ahora Herbert Douglas da algunos textos para poder defender la naturaleza de Cristo. Sabemos que en el griego la palabra carne se define como sarx. Entonces vamos a ver algunos textos para poder referirnos con esa misma palabra y también interpretarlo de una manera para poder entender Juan 1:14 y Romanos 8:3. Por ejemplo, la palabra sarx apareció en 1 Corintios 15:39. El apóstol Pablo estaba hablando en cuanto a la condición física. Nos dice: no toda carne es la misma carne, sino que una carne es la de los hombres, otra carne la de las bestias, otra la de los peces y otra la de las aves. Y esa misma carne que está hablando en 1 Corintios 15:39, también lo menciona en 2 Corintios 12:7, y nos dice de la siguiente manera: y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca sobremanera. El apóstol Pablo realmente era muy humilde, pero él no quería enaltecerse por recibir revelaciones de Dios. Entonces se nos cuenta aquí que el apóstol Pablo tenía una enfermedad, hermanos. Por eso dice: me fue dado un aguijón en mi carne. Esto no se refiere a un aguijón en el sentido espiritual. Esto se refiere a una condición física. Él estaba enfermo, hermanos. El apóstol Pablo estaba enfermo. Y eso lo comprobamos en Gálatas 4:15. ¿Dónde está entonces vuestra bienaventuranza? Porque yo os doy testimonio de que si hubiese sido posible, os hubierais sacado vuestros propios ojos para dármelos. El apóstol Pablo estaba enfermo, hermanos. Exactamente no lo sabemos a ciencia cierta a su totalidad. Pero como nos dice en Gálatas 4:15, le dolía los ojos. Tenía como un aguijón, como nos dice en 2 Corintios 12:7. Tenía una molestia y le pedía a Dios que le quitara la molestia. Pero más adelante Dios le dice: bástate mi gracia. Y ahí Pablo se regocija en las pruebas, porque era como un dolor que sentía. Pablo sentía esa enfermedad y era la voluntad de Dios para que Pablo no pueda exaltarse. Entonces cuando dice: me fue dado un aguijón en la carne, quiso decir la enfermedad que tenía en los ojos, que realmente no podía ver del todo. Entonces de esa manera les dijo a los Gálatas: os hubierais sacado vuestros propios ojos para dármelos. Por eso el apóstol Pablo dijo posteriormente: era como si un mensajero de Satanás me abofetee. En otras palabras, que el diablo era quien le estaba acorralando para que él no pueda seguir predicando y llevando el evangelio. Así como el diablo acorraló a Job, pero era la voluntad de Dios
Dios permitió que el diablo pueda tocar los ojos de Pablo, físicamente, no espiritualmente. Pero Dios le dijo, bástate mi gracia. Y así Pablo se regocijó en las pruebas. Y de esa manera vemos que la palabra sarx en cuanto a la carne se refiere al cuerpo físico. Pero también vamos a ir a 1 Corintios 15:50, la cual nos dice, pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción heredará la incorrupción. Aquí ya hablando de una carne que está contaminada por el pecado. Así como en Gálatas 5:19, las obras de la carne, adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, de eso está hablando 1 Corintios 15:50, en una carne que ya está contaminada por el pecado, hermanos. Vamos a leer lo que dice Efesios 6:12. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en regiones celestes. El apóstol Pablo con este texto no quiso referirse que no vamos a tener luchas contra personas malvadas, porque siempre desde los tiempos, desde Adán y Eva, había personas malvadas con quienes los hijos de Dios tenían que luchar. Así como Cristo estaba en la tierra, tenía enemigos, siempre tenía una lucha contra carne y sangre con las personas. Pero el apóstol Pablo quiso referirse en el texto que va a ir más allá la lucha, que vamos a tener lucha con el mismo diablo, el mismo poder de las tinieblas, los mismos demonios. O sea que la lucha va más allá de la carne y sangre, sino va contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas, los demonios, Satanás. Contra él va la lucha. La lucha es grande, hermanos, para poder vencer y resistir la tentación. Va contra el mismo diablo nuestra lucha para poder vencer. Solamente vamos a poder vencer como Cristo venció. Vamos a Romanos 6:19. Vamos a ver lo que nos dice la palabra de Dios. Hablo como humano por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad, presentéis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad. Así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Según Romanos 6:19, vamos a ir a Romanos 7:18 y dice, y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Todos estos textos, ¿a qué nos quiere llevar, hermanos? Nos quiere llevar a Juan 1:14 y también a Romanos, el capítulo 8, el verso 3. Vemos que el apóstol Pablo se refirió la palabra carne en diferentes aspectos. Por ejemplo, hemos visto en 2 Corintios 12:7 la condición física. También hemos visto en 1 Corintios 15:50 que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios. Aquí el apóstol Pablo está hablando de la carne que se contaminó. También vemos en Efesios 6:12 que no tenemos lucha contra carne y sangre, hablando de los seres humanos. Y también en Romanos, el capítulo 7, el verso 18, el apóstol Pablo dijo, yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien. Entonces vamos a ver que Romanos 8:3 se refiere también. Entonces vamos a ver que cuando la palabra de Dios dice en semejanza de carne de pecado, también se está refiriendo a Romanos 7:18. Pero la controversia, entonces cuando la palabra de Dios dice en semejanza de carne de pecado, también se está refiriendo a Romanos 7:18, en el contexto de que esa carne es la cual tenía que batallar. Y Cristo condenó al pecado en la carne. Vamos a ver lo que explica Herbert Douglas. Pablo enseña que proporciona el asiento y el material en el que el mal puede operar. Los cristianos, aunque viven en carne física, sarx, ya no deben permitir que el pecado gobierne su sarx, carne, como dice en Gálatas 5:24. Los que son de Cristo han crucificado la carne y sus pasiones. El Espíritu proporciona poder al creyente comprometido que elige controlar los deseos que surgen naturalmente, en que naturalmente surgen en sarx. El Espíritu Santo es el único que puede comprometer al creyente para que uno ya no pueda practicar el pecado. Por eso en Romanos el capítulo 8, el verso 1 dice, ya no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y ahí Herbert Douglas nos manda directamente a Romanos 8:3. Y él dice,
Él afirma claramente la perfecta impecabilidad de Jesús, pero también enfatiza que nuestro Señor venció en la misma carne pecaminosa, sarx, que desde Adán todos los hombres y mujeres han heredado. Jesús permaneció sin pecado en el campo donde el pecado había conquistado a todos los demás seres humanos. Al hacerlo, expuso la naturaleza y la vulnerabilidad del pecado. Entonces, según Romanos 8:3, el apóstol Pablo quiso enfatizar la perfecta impecabilidad sin pecado de Cristo, pero también enfatizó la misma naturaleza pecaminosa. Por eso la palabra sarx, carne, es muy importante, queridos hermanos, que lo entendamos. Porque el diablo en estos últimos tiempos va a hacer la guerra contra aquellos que van a guardar los mandamientos de Dios. Y únicamente aquellos que guarden los mandamientos de Dios van a ser los que reflejen el carácter de Cristo. Y al reflejar el carácter de Cristo, obviamente habrán estudiado a Cristo y su naturaleza para poder seguir su ejemplo. Hasta aquí hemos llegado, hermanos, en el debate que tuvieron Gulley y Douglas. Uno defendiendo el error, otro defendiendo la verdad. Como les mencioné, es muy extenso lo que estos dos hombres escribieron en cuanto a la naturaleza de Cristo. Pero solamente he puesto algunos fragmentos para poder entender, hermanos, para que tengamos en cuenta que en los días de hoy siguen estos debates. Y como les mencioné, Herbert Douglas y Norman Gulley utilizaron seudónimos, pero en un periódico posterior se iba a revelar quiénes eran esos individuos. Eso se encuentra en Ministry Magazine en agosto de 1985. Ahí vemos un título, And Furthermore. Y quiero dar lectura a lo que dice. Nuestro número de junio presentó sus diferentes puntos de vista bajo seudónimos sobre la naturaleza humana de Cristo. Ahora puedes leer sus respuestas a los artículos de cada uno y descubrir sus identidades. Ahí se descubrió las identidades de Herbert Douglas y Norman Gulley. En agosto de 1985 se dio la contraparte. En otras palabras, que Herbert Douglas criticó la cristología de Gulley y Gulley también criticó la cristología de Herbert Douglas. Y quiero dar lectura a lo que dice Herbert Douglas al criticar a la cristología de Gulley, lo que él escribió. A mi colega, hablando a Norman Gulley, le puede parecer que la teología adventista del séptimo día presenta dos puntos de vista sobre la naturaleza humana de Cristo, pero la opinión de que Jesús asumió la naturaleza anterior a la caída de Adán apareció solo recientemente en nuestra iglesia. Y eso es verdad, hermanos. Antes de 1950, todos los pioneros creían que Jesús vino con naturaleza caída y pecaminosa, empezando por la mensajera del Señor, Waggoner, Jones, Prescott, Haskell. Y también podemos mencionar a otros que no son conocidos, como por ejemplo Joseph Stitt, M.C. Wilcox, Christian Edwardson, M.N. Campbell, F. D. Nichol y muchos más quienes defendieron la sana doctrina, hermanos, en cuanto a este tema. Todos pensaban de esa manera, pero desde el cambio doctrinal con Leroy Fromm, Anderson, Reed, R.R. Figur, al aceptar la teología y doctrina de Barhouse y Martin, todo cambió. Es como se quebrara, hermanos, la doctrina verdadera de la naturaleza de Cristo y muchas doctrinas más. Por eso sigue diciendo Herbert Douglas. Esta posición surgió en la década de 1950 durante una serie de eventos en los que se reformularon conceptos adventistas básicos. Las consecuencias de esos cambios han tenido mucho que ver con el trauma y las divisiones teológicas que la Iglesia ha experimentado en los últimos 30 años. Me hubiera gustado que Herbert Douglas pueda explicar el cambio doctrinal de Martin y Barhouse, que pueda explicar un poco más cuando él mencionó, se reformularon conceptos adventistas básicos. Hubiera sido bueno que él pueda explicar un poco más para que se pueda entender, pero aún así podemos ver que estaba defendiendo la verdad. Y Herbert Douglas utilizó un verso de la Biblia, la cual se encuentra en Santiago 1:14, sino que cada uno es tentado cuando es atraído y seducido por sus propios malos deseos. 15. Y cuando su mal deseo ha concebido, produce el pecado, y el pecado, una vez cumplido, engendra la muerte. Pero ni por un momento Jesús permitió las tentaciones para concebir y dar a luz al pecado.
él también libró duras batallas consigo mismo y contra tendencias hereditarias potencialmente pecaminosas, pero nunca permitió una inclinación a volverse pecaminosa. Jesús era tentado en todo, pero él nunca ha podido cultivar una mala propensión. Él tenía propensiones heredadas, pero nunca las cultivó. Y así termina su contestación y su crítica a la cristología de Norman Gulley. Cerramos donde comenzamos, planteando la primera pregunta que debe orientar todos los estudios sobre la humanidad de Jesús. ¿Por qué vino Jesús a la tierra? Él vino para silenciar las acusaciones de Satanás y para cumplir el papel de sustituto garante y ejemplo del hombre caído. La razón de su venida determinó la forma en que vino. De lo contrario, su venida no habría cumplido su propósito. Triunfó gloriosamente sobre el mal. Se convirtió en el sustituto adecuado, el modelo de la humanidad. Y todo esto lo logró en las peores circunstancias, sin estar exento de nada en la misma. Y de esa manera Herbert Douglas le contestó a Norman Gulley. Así en pocas palabras, hermanos, porque realmente le contestó bastante. Pero de esa manera Norman Gulley no se quedó callado y así criticó la cristología de Herbert Douglas. Y quiero dar lectura a la página 11. Douglas define la naturaleza caída de Cristo, que recibió al nacer, de la siguiente manera. El término carne pecaminosa significa la condición humana afectada por la caída de Adán y Eva, porque uno nacido con carne de pecado no tiene por qué ser pecador, pero la Biblia se opone, indica que todos los hombres son constituidos pecadores por la transgresión de Adán, de manera similar a cómo son constituidos justos por la obediencia de Cristo. Y dijo mucho más, solamente resumí lo más importante, la cual respondió Gulley. Seguía creyendo en el pecado original. No había cambiado su posición, más bien estaba firme. La verdad, no conocemos la historia de Norman Gulley. Él murió el año 2008. No sabemos si seguía con la misma posición al final. Lo más probable es que sí, ya que estaba tan seguro en el año 1985. Pero lo que veo aquí, hermanos, es que tristemente, por hombres y teólogos como él, en la iglesia ha inundado con esta falsa doctrina y con este vino de Babilonia que todos nacemos pecadores. Y todos al nacer pecadores, Jesús no nació pecador y ahí le cambiamos su naturaleza. Pero lo que me impresiona es que seguía creyendo que por la justicia y obediencia de Cristo vamos a poder vencer. Totalmente una tergiversación, hermanos. Como el que padeció siendo tentado, el mismo que murió por nosotros, va a poder ser nuestro ejemplo si le cambiamos su naturaleza. Porque Jesús aprendió obediencia. Recordémonos del primer texto que leímos en Hebreos, el capítulo 5, el verso 8. Jesús aprendió la obediencia. Pero si aprendió la obediencia es porque ejercitó fe, hermanos. Fe en su Padre. Y esta cita me gustó de Herbert Douglas. Su desarrollo moral fue un ejemplo de cómo todos los hombres y mujeres desarrollarían un carácter como el suyo. Serían perfeccionados al aprender a obedecer en medio de decisiones difíciles. Deben elegir la voluntad de Dios y rechazar el atractivo de las tentaciones, ya sean internas o externas. Así como Jesús aprendió la obediencia, nos ha dado ese ejemplo para que nosotros podamos obedecer en todo a Dios, obedecer su santa ley y también las exigencias y los decretos y los mandatos que Él pide, hermanos. Para poder finalizar ya, quiero dar lectura a las citas del Espíritu de Profecía, la cual se encuentra en The Signs of the Times el 20 de febrero de 1893. Satanás consideró que su victoria era segura y con todos los recursos malignos a su alcance se esforzó por vencer a Cristo. La firme resistencia de Cristo a las tentaciones del enemigo llevó a toda la confederación del mal a la guerra contra él. Hombres malvados y ángeles malvados unieron sus fuerzas contra el príncipe de paz. Conociendo todos los pasos del camino de su humillación, no se negó a descender paso a paso a las profundidades del dolor del hombre para poder hacer expiación por los pecados del mundo condenado y perecedero. ¡Qué humildad era esta! Esto asombró a los ángeles. Por eso cuando el diablo fue derrotado en la cruz, estaba
tan airado y tan furioso. Para él no podía caber en su cabeza que uno viniendo con naturaleza caída y pecaminosa pueda vencer el pecado y condenar el pecado en la carne. El diablo no lo entendía y estaba tan frustrado y tan furioso que tuvo que aceptar su derrota. Por eso todas las agencias del mal, todos los demonios, todo lo que hizo para derrotar a Cristo Jesús, pero al final Cristo venció, hermanos. Cristo venció a la tentación, venció al diablo. Y Él quiere que seamos vencedores como Él venció. Por eso Él aprendió la obediencia, descendió hasta lo más profundo del dolor para experimentar cómo sufre el hombre. Y por eso la mensajera del Señor expresa las palabras: qué humildad era esta. Y eso asombró a los ángeles. La lengua nunca puede describirlo, la pluma nunca puede retratarlo, la imaginación no puede asimilarlo. Sin pecado y exaltado por naturaleza, el Hijo de Dios consintió en tomar los hábitos de la humanidad para llegar a ser uno con la raza caída. El Verbo eterno consintió en hacerse carne. Dios se hizo hombre. Ningún labio humano, ninguna pluma puede describir a Cristo siendo humillado y viniendo en una naturaleza para ser uno con el hombre. Nada, hermanos, nada puede describirlo. Y por eso dice en 1 Timoteo 3:16, grande es el misterio de la piedad, Dios manifestado en carne, justificado en el Espíritu. Sabemos que este tema es un misterio, queridos amigos, hermanos, pero hasta donde se nos ha revelado, tenemos que nosotros predicarlo. Y de esa manera no poder caer en vientos de doctrina. Espero que este tema haya sido de gran bendición para cada uno de nosotros, que podamos cada día asemejarnos al carácter de Cristo y copiar su ejemplo, y también recordar que Él está muy pronto a venir. Estamos esperando su segunda venida, pero recordemos también que Jesús vendrá por aquellos quienes reflejaron su carácter, solamente por ellos. Para poder terminar, vamos a hacer una oración. Aquí me voy a arrodillar y te invito a que me acompañes en oración. Querido Padre que estás en los santos cielos, Señor, te damos gracias por el estudio que nos has impartido el día de hoy. Hemos aprendido bastante, Señor. No queremos caer en vientos de doctrina. Queremos seguir en la verdad y predicar, Señor. Aún así, tal vez muy pocos realmente estén escudriñando y cavando, y como dice la cita de la mensajera del Señor, cavar hasta encontrar la verdad, porque este campo tan fructífero de la encarnación de Cristo va a recompensar a aquel que quiera asemejarse al carácter de Cristo. Te pedimos, Señor, que puedas ayudarnos para seguir escudriñando tu palabra. De esa misma forma te pido por aquella hermana, aquel hermano que siempre escucha los videos, siempre puedes darle sabiduría para que pueda seguir estudiando, y también a mi persona para que pueda seguir predicando tu palabra. Todo esto te lo pedimos, Señor, sin merecerlo, en el sagrado nombre de tu Hijo, amado Salvador, Jesucristo. Amén.